Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanni Cuetero. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM y les voy a presentar el proyecto titulado Aislamiento y caracterización de bacterias resistentes a antibióticos viables en lodos primarios. Como introducción, comenzaré diciendo que en las plantas de tratamiento de aguas residuales, abreviadas como PETAR, se reciben influentes que contienen bacterias, genes de resistencia a antibióticos y antibióticos. Estos provienen de las descargas de aguas residuales domésticas, del medio ambiente a partir de la escorrentía por lluvias, de hospitales, de la industria farmacéutica, en el caso particular de los antibióticos, y es sabido que los microorganismos contenidos en las aguas residuales crudas son concentrados en mayor medida en los lodos primarios mediante procesos de sedimentación que ocurren en ciertos tipos de tratamientos de aguas residuales como la PETAR Cerro de la Estrella, que es la que se estudia en esta ocasión. Bien, en los lodos primarios no solo se concentran los microorganismos, también se concentran metales pesados, los antibióticos, otros contaminantes que generan condiciones de presión selectiva para genes de resistencia a antibióticos, que codifican, por ejemplo, para bombas de flujo, para la biodegradación de antibióticos, etc. Actualmente, la NOM 004 Semarnat 2002 establece los límites máximos permisibles para coliformes fecales, salmonela y huevos del minto en lodos y biosólidos. Esto con la finalidad de regular el reuso y la disposición de estos. Pero, si ustedes se dan cuenta, no hay una regulación para bacterias resistentes a antibióticos en el mundo. Por otro lado, sabemos que la red PUCRA de la UNAM reporta resistencia a beta-lactámicos, carbapenémicos y vancomicina como los principales tipos de resistencia antimicrobiana en México. Y también que si queremos estudiar bacterias resistentes a antibióticos provenientes del lodo primario, podemos usar medios de cultivo selectivos para ARBs que contengan concentraciones inhibitorias de antibióticos y así las bacterias que crezcan en estos medios serían resistentes a antibióticos, seguido de la caracterización taxonómica por el gen 16S-rRNA. Este gen es un gen evolutivamente estable, es decir, que contiene regiones conservadas, que son iguales para diferentes grupos bacterianos, y regiones variables. La región variable que justamente nos permite diferenciar entre grupos filogenéticamente lejanos y observar similitudes entre grupos filogenéticamente cercanos, por lo que nos permite hacer asignaciones taxonómicas confiables. Por lo tanto, el objetivo es caracterizar taxonómicamente las bacterias viables resistentes a vancomicina y beta-lactámicos provenientes del lodo primario de una planta de tratamiento de aguas residuales representativa de la Ciudad de México y conocer los riesgos que representan. Con respecto a la metodología, se tomaron muestras de la PETAR Cerro de la Estrella de febrero a marzo del 2020. El lodo primario obtenido se diluyó sucesivamente y a partir de la dilución del lodo se inoculó Cromagar de orientación, que es un medio sin antibióticos, VRE, que es para resistentes a vancomicina, Cromagar KPC para resistentes a carbapenémicos y Cromagar ESBL, que es para resistencia a beta-lactámicos de amplio espectro. Se realizó un cultivo por extensión, se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas y se realizó el conteo en placa, se hicieron anotaciones de la morfología y el color de las cepas. Se obtenían agares como el que se observa aquí.
Posteriormente, aquellas cepas que eran de interés, porque eran diferenciadas por color de cada agar, se cultivaban por estría y se incubaban a 37 grados centígrados de 24 a 72 horas. Esta variación de tiempo se debe a que no todas las bacterias tenían la misma velocidad de crecimiento. Una vez que se obtenían las cepas aisladas, como se puede observar en esta fotografía, se procedía a la tinción diferencial de Gram y se observaban al microscopio. A partir de las cepas aisladas, también se tomaba una asada para inocular en caldo BHI, incubar a 37 grados centígrados durante 24 a 72 horas, por lo que les comento de velocidades de crecimiento diferentes, y una vez que el cultivo en BHI se observaba turbio, es cuando se sabía que había crecimiento bacteriano. A partir de este medio de cultivo rico en biomasa, se extraía DNA genómico, se realizaba la PCR del gen 16S-rRNA y los amplicones eran visualizados por electroforesis en gel de agarosa, purificados, visualizados nuevamente y mandados a secuenciar por secuenciación tipo Sanger. Las secuencias obtenidas por este tipo de secuenciación eran analizadas por diferentes programas que nos permitían visualizar los cromatogramas, hacer edición de la secuencia de DNA que se cortaba principalmente en los extremos, extremo 5', el extremo 3', y de esa manera se quedaba uno con secuencias de buena calidad. Y ese tipo de edición de secuencias de DNA nos permitía tener asignaciones taxonómicas que, si en el ejemplo de aquí se tenía un porcentaje de identidad del 96%, después de la edición podíamos tener identidades del 100%. Y bien, al final, ¿qué tenemos de este estudio? Se resume en esta tabla que vemos aquí, que se llama abundancia de ARBs en 3 muestras de lodo primario. Podemos observar del lado izquierdo el listado de las diferentes especies bacterianas encontradas en este estudio, y así como resistentes a vancomicina, resistentes a carbapenémicos y resistentes a betalactámicos de los lotes 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y también podemos observar los resultados del conteo en los números que se encuentran aquí, que son en logaritmo base 10 de unidades formadoras de colonias sobre gramos de sólidos totales. Podemos encontrar que hay unas más abundantes que otras. Pues bien, de manera general, en los 3 lotes de lodo primario estudiados fueron detectadas 30 ARBs viables distintas, de las cuales 17 son consideradas patógenos, las cuales están marcadas con asterisco. Las ARBs fueron agrupadas en 11 géneros distintos. Cada línea de aquí a acá representa géneros distintos. Si los contamos, son 11. Entre estos géneros se encuentran bacterias coliformes fecales. Aquí podemos observar a E. coli y coliformes en general, Citrobacter freundi, Enterobacter, Klebsiella. Esto porque las normativas, tanto nacionales como internacionales, sí consideran bacterias coliformes. Ahora, la mayoría de los fenotipos observados fueron para resistencia a betalactámicos. Si ustedes recuerdan, los carbapenémicos también son betalactámicos y solamente 4 presentaron resistencia a vancomicina, un caso particular de Ochrobactrum anthropi,
que es un patógeno. Y bien, pues resulta que de acuerdo a los reportes de la red PUCRA, se ha observado que ha aumentado la resistencia a beta-lactámicos en general en los últimos años para E. coli, así como para el complejo Enterobacter cloacae, al cual pertenecen Acinetobacter homoaceticus y Acinetobacter calcoaceticus, que son dos de las especies bacterianas que encontramos en los lodos primarios. Pero de allí en fuera, los demás grupos bacterianos que se encuentran aquí no son considerados por la red PUCRA. Y esto, al final de cuentas, pues nos genera una incertidumbre de que son bacterias a las que hay que ponerles más atención. Por otro lado, existen bacterias que no son patógenos, como Pseudomonas alcalígenes, Baetica, entre otras, que podemos observar aquí, los cuales, si bien no son bacterias patógenas, sí pueden ser reservorios de genes de resistencia a antibióticos en ecosistemas como los lodos primarios y de allí transferírselas a otras bacterias que sí son patógenos. Entonces, esto las convierte en bacterias de importancia ambiental. Por lo anterior, la principal conclusión es que el lodo primario de la pétar Cerro de la Estrella contenía patógenos viables no contemplados en la norma, que a su vez pueden ser resistentes a beta-lactámicos de amplio espectro o vancomicina. Por otro lado, el lodo primario puede contener ARBs no patógenas, con capacidad de transferir ARGs a especies patógenas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo. Gracias.